Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver hoy la clase, me tocó verla aquí con ustedes. ¿Estamos listos los ponentes? Sí, buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, ¿empezamos? Sí. Bueno, buenos días, profesores y compañeros residentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las hipótesis. Mi nombre es Fernando Medina, soy médico residente de primer año de la Unidad de Medicina Familiar, número 32. Bien, primero vamos a iniciar con un pequeño video. Es un video introductorio, ¿verdad?, acerca de qué son las hipótesis. ¿Lo traes? ¿Traes el video? Sí. Sí. Bueno, este es el video, se los voy a compartir. Vamos a comentar. No se escucha. ¿No se escucha? Okay. No. Okay. Mira un segundo. Dale. Déjalo opinado. Fundamental. ¿Lo escuchan? Pero vayamos por partes. Sí, sí se escucha. ¿Qué es una hipótesis? Y en toda investigación tenemos una hipótesis. Las hipótesis son afirmaciones conjeturales sobre la relación entre dos o más variables. Son proposiciones que se van a someter a escrutinio empírico, se van a contrastar con datos para ver si nuestros datos y análisis las apoyan o no. Relacionan, pues, variables, conceptos. Son las hipótesis. Son presuposiciones acerca o respecto de la relación entre dos o más conceptos o variables. No todas las investigaciones tienen hipótesis. En primer lugar, quiero comentar que las hipótesis se desarrollan fundamentalmente en la tradición cuantitativa. También en la cualitativa, pero de una manera diferente. En primer lugar, las hipótesis, estas proposiciones, ¿sí?, en la investigación cuantitativa se producen como posibles respuestas o respuestas tentativas a la o las preguntas de investigación. Y de lo que se trata en el enfoque cuantitativo es de probar si son ciertas o no en un contexto específico
con los resultados de nuestra investigación. Entonces, en la investigación cuantitativa, uno de los objetivos esenciales es la prueba de hipótesis, ver qué ocurre con las hipótesis, que, insisto, se derivan, que son del planteamiento del problema, son las respuestas tentativas al problema de investigación y de la revisión de la literatura o del marco teórico. Pero no en todos los estudios cuantitativos tenemos hipótesis. Cuando estamos explorando un fenómeno relativamente nuevo o desconocido, pues no podemos establecer hipótesis, no podemos suponer algo que desconocemos. Entonces, en los estudios exploratorios no hay hipótesis. En los estudios donde nada más vamos a describir en un conjunto de casos el valor de ciertos conceptos o ciertas variables, pues tampoco tenemos hipótesis porque nada más queremos describir, por ejemplo, un grupo de personas o de fenómenos o de procesos en términos de variables, como en un censo, que se busca describir las características de una población. No hay hipótesis. Solamente hay hipótesis en estudios descriptivos que intentan pronosticar un dato. Por ejemplo, ¿cuál será la inflación para este año? Ahí sí podemos establecer una hipótesis. La inflación para este año en este determinado país va a ser del 3.2%. Es una hipótesis que después se comprobará al ver qué es lo que ocurre con la inflación. Es solamente el único tipo de estudios descriptivos donde establecemos hipótesis. Y donde sí se establecen hipótesis es en los estudios cuantitativos correlacionales o causales. Es decir, en aquellos donde asociamos variables o donde intentamos probar vínculos de causalidad, de causa o variable independiente, efecto o variable dependiente. Ahí sí establecemos hipótesis, se requiere establecer hipótesis. Investigaciones del tipo donde queremos analizar si la autoestima se relaciona con el temor al éxito, si la motivación se relaciona con la productividad, si la administración de determinado medicamento se asocia con la disminución del padecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí. O en relaciones causales, donde, por ejemplo, decimos que tal medicamento va a disminuir la presión arterial, que tal técnica quirúrgica dental va a lograr eliminar un mal en la dentadura, etcétera, donde queremos probar el efecto que tiene, por ejemplo, el fuego, si es causa, por ejemplo, de el deterioro de una estructura o en qué medida, ¿no? Ahí sí establecemos hipótesis en los estudios cuantitativos, correlacionales y explicativos. Pero insisto, solamente en este tipo de estudios tenemos hipótesis. Y dentro de la investigación cuantitativa, el paso de establecer hipótesis viene después de la revisión de la literatura. Y parte del planteamiento, las hipótesis sustituyen a las preguntas de investigación porque de ahora en adelante el resto del proceso, el diseño, la muestra, la recolección y el análisis tienen como fin ver qué ocurre con las hipótesis, probar o disprobar las hipótesis en un contexto determinado, porque a través de un estudio no probamos una hipótesis general, sino lo que decimos es esta hipótesis con este diseño, en esta muestra, en este momento en el tiempo, en este lugar, con este fenómeno, con este planteamiento, en este contexto muy concreto, se aportó evidencia en su favor o en su contra. Entonces, por eso
la investigación cuantitativa es deductiva porque probamos hipótesis. Al probar una hipótesis aportamos validez para la teoría de la cual se deriva esta hipótesis. Eso es en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo, normalmente, aunque puede ser el caso, no establecemos hipótesis previas, es decir, antes de implementar el diseño, de muestrear, de recolectar y analizar los datos. Normalmente en la investigación cualitativa las hipótesis van emergiendo conforme el investigador recolecta y analiza datos. Y las hipótesis pueden surgir, emerger en el enfoque cualitativo desde que empiezo a observar en el campo, en el contexto o en el ambiente lo que está sucediendo. Entonces el investigador empieza a generar hipótesis producto de este contacto. Y después, conforme recolecta y va analizando datos, recordemos que en el enfoque cualitativo todo lo que es diseño, muestra, recolección y análisis se dan prácticamente en bloque de manera simultánea. Y entonces el investigador le van surgiendo hipótesis y al final del estudio parte de los resultados es proponer hipótesis. Esto es en el enfoque cualitativo. Y en el enfoque mixto tenemos tres tipos de hipótesis. Las hipótesis previas, sobre todo para la parte cuantitativa, que se van a comprobar en el estudio mixto, pero también tenemos hipótesis emergentes. Como hay una parte cualitativa y que vamos contrastando con la parte cuantitativa, ahí durante el desarrollo de la investigación pueden surgir más hipótesis. Y estas son las hipótesis emergentes. Y al final de los resultados de contrastar los datos cuantitativos, cualitativos y analizarlos conjuntamente, pueden también, como resultado del estudio, surgir hipótesis que nosotros les llamamos hipótesis derivadas de los resultados. Pero en toda investigación siempre surgen hipótesis. Ya dijimos que resumiendo y concluyendo, para los estudios cuantitativos no establecemos hipótesis a priori para estudios exploratorios y para estudios descriptivos. No establecemos hipótesis, salvo aquellos estudios descriptivos donde pretendemos pronosticar una cifra o un fenómeno. Y sí establecemos hipótesis para estudios correlacionales y explicativos. Desde luego, cuando los estudios exploratorios obtienen sus resultados o cuando los estudios descriptivos obtienen sus resultados, pueden sugerirse hipótesis. Y en el mundo cualitativo, en el enfoque cualitativo, las hipótesis son un producto de la investigación y se van desarrollando a lo largo de todo el estudio. Y en el estudio y en los diseños mixtos o en la investigación mixta tenemos hipótesis previas para la parte cuantitativa, hipótesis emergentes para la parte cualitativa y para todo el conjunto e hipótesis derivadas de todo el estudio. Las hipótesis son entonces fundamentales en cualquier enfoque, solo que la manera como se desarrollan varía dependiendo del diseño y no. Más adelante hablaremos de los tipos de hipótesis y lo que contienen las hipótesis, que son las variables. Bueno, pues ya vimos un video introductorio acerca de un poco, ¿verdad?, que nos da el doctor Sampieri, qué son las hipótesis, dónde las podemos emplear, ¿verdad? Y tener un mayor conocimiento, pues, previo a este tema.
Bien, enfocando primero, ¿verdad? Tenemos una pequeña definición acerca de qué son las hipótesis. Una hipótesis van a ser tus guías de investigación para el estudio o fenómeno que estás investigando. Estas siempre van a ser explicaciones tentativas y van a derivar de las teorías existentes. Siempre que vas a crear una hipótesis, la vas a enunciar a manera de proposición. Recordemos previamente, ¿verdad?, que estas hipótesis provienen de nuestro planteamiento del problema. Bien, en cuanto a su origen, como comenté, las hipótesis van a provenir del planteamiento del problema y de nuestro marco teórico. Cuando uno identifica el tema, ¿verdad?, de análisis, primero lo vas a identificar, lo vas a analizar y vas a obtener información que va a ayudar a comprobar que tu hipótesis que estás obteniendo sea correcta, ¿verdad?, y que no ha sido refutada o negada en estudios previos, porque si fuera así no tiene caso que estés analizando esa hipótesis. De esta misma comprobación que tú estés realizando, van a surgir nuevas hipótesis de tus reflexiones, de tus análisis, de tus ideas, de argumentos con otros profesores. Vas a crear puedes crear nuevas hipótesis durante tu trabajo de investigación, y a lo mejor al inicio tenías una hipótesis inicial, pero ya durante tu avance del trabajo de investigación creas una nueva hipótesis, ¿verdad? Y ya puedes tú identificar si la vas a emplear o no en tu trabajo de investigación. ¿Qué características deben de tener nuestras hipótesis? Bueno, primero, nuestros trabajos de investigación deben de referirse a situaciones reales. Es decir, que cuando colocamos nuestra hipótesis, la realidad de la hipótesis debe ser ya sea de manera explícita o nosotros tener nuestro fundamento para poder comprobarla. Que nuestro fundamento al final del día son nuestros estudios de investigación que estamos analizando para nuestro trabajo de investigación. En cuanto a las hipótesis que se encuentran dentro de las hipótesis de nuestro trabajo de investigación, necesitamos obtener variables y que estas variables sean comprensibles, que sean precisas y que sean lo más concretas posibles. Cuando tengamos una relación entre una de las variables, se presenten de manera clara y lógica. Y muy importante, que nuestras variables puedan ser observables y medibles. Que al final del día esto podría ser la definición de una variable. Es el objeto de estudio que vamos a medir y vamos a observar. Aquí pues es muy importante esto, ¿verdad? Porque podemos tener múltiples temas de investigación, mas sin embargo, si nuestras hipótesis no son observables ni medibles, no van a tener fundamento para poder realizar nuestro trabajo de investigación. Por decir, yo no voy a decir, quiero investigar si el hombre al morir va al cielo. Entonces, no hay trabajos empíricos ni información que yo pueda reputar para defender mi trabajo de investigación. Entonces, siempre tienen que ser hipótesis que ustedes puedan observar y medir. Y finalmente, pues, que tengan técnicas para probar, que en este caso, pues, son las herramientas que vamos a emplear, ¿verdad?, para lograr la comprobación de nuestra hipótesis. De acuerdo a los tipos de investigación, las hipótesis básicamente se van a dividir en hipótesis de investigación, que dentro de estas se van a subdividir en hipótesis descriptivas, hipótesis correlacionales, hipótesis causales y hipótesis de diferencias de grupos. Otros tipos de hipótesis van a ser las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Bien. Primero hablaremos sobre las hipótesis del tipo descriptivo. Las hipótesis descriptivas se van a usar en trabajos de investigación de tipo descriptivo y estas nos van a predecir un dato o un valor en una o más variables que se van a medir o observar. Les traje unos ejemplos. Como comentaba el doctor Sampieri, normalmente en este tipo de trabajos solamente vamos a crear hipótesis cuando tenemos un dato que representa un hecho o una aproximación de algo que pensamos. Por decir, tenemos la inflación del próximo semestre no será superior al 3%. Entonces aquí tenemos un dato que estamos sugiriendo o que estamos esperando, ¿verdad? Si no lo tuviéramos, no podríamos hacer esta hipótesis. Otra hipótesis sería, los presupuestos de publicidad se incrementarán entre el 50 y el 70%. En la unidad de medicina familiar, para el 2021 tendremos un aumento del 20% de nuestra población. Entonces tenemos que tener un dato, ¿verdad?, previo para poder decidir si vamos a realizar o no
hipótesis. De lo contrario, no realizaríamos hipótesis en este tipo de estudio. Bien. Otro tipo de hipótesis con las que contamos son las hipótesis correlacionales. Este tipo de hipótesis especifican las relaciones entre dos o más variables. Estas hipótesis se van a usar en estudios de correlación y aquí identificamos no solamente las relaciones, sino vamos a identificar las asociaciones que ocurren entre las variables. En este tipo de investigación por hipótesis correlacional, donde nosotros coloquemos nuestra variable, no va a importar. Se va a dar el mismo entendimiento si lo ponemos al inicio, en medio o al final. Como dirán coloquialmente, el orden de los factores no afecta el producto. Como ejemplos, tenemos a mayor autoestima, habrá menor temor al éxito. En esta, nuestra hipótesis, la primera variable, que es autoestima, se encuentra aumentada. Entonces, eso provoca una asociación en la disminución del temor al éxito. Y esto genera que la autoestima se esté aumentando. Entonces, aquí, en este tipo de hipótesis, uno está creando, ¿verdad?, una asociación. Porque mientras una sube, la otra baja, o viceversa. También en este tipo de investigación podemos tener múltiples variables. Y estas variables podemos intentar correlacionarlas. Por decir, tenemos la variable atracción física, tenemos la variable confianza, tenemos la variable proximidad física. Entonces creamos tres tipos de variables. A mayor atracción física, menor confianza. A mayor atracción física, mayor proximidad física. A mayor confianza, mayor proximidad física. Entonces aquí damos una asociación entre nuestros tres tipos de variables, ¿verdad? Ya después identificaremos cuál es mejor para nuestro tipo de estudio, o inclusive podríamos poner las tres. En sí no hay un número exacto cuántas hipótesis podemos tener en nuestro trabajo de investigación. Después tenemos las hipótesis de diferencias entre grupos, que su finalidad es que se ocupen en comparar grupos. Estas hipótesis, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo a colores que en el efecto en los adolescentes que vean la televisión la versión comercial en blanco y negro. Aquí tenemos dos grupos. El grupo de adolescentes que está viendo televisión a través de un comercial televisivo para dejar de fumar a colores, y un grupo de adolescentes que están viendo este mismo comercial, pero en blanco y negro. Y estamos identificando cuál podría ser el impacto de este tipo de estudio. Entonces, aquí, en este tipo de estudio, el autor sí establece la correlación entre los grupos, sí los está comparando, más sin embargo, no te permite como tal saber cuál es el impacto. ¿Por qué? Porque pueden haber múltiples causas que afecten este tipo de estudio. Por decir, yo puedo decir que sí influyó, pero también puedo decir que el producto, ¿verdad? O a lo mejor fue mejor. O sea, no tenemos un conocimiento real por el cual estamos teniendo nuestra hipótesis. Pues se puede ver influida aquí múltiples, digamos, causas que pueden estar afectando. Bien. Otro ejemplo sería, los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que los adolescentes a las suyas. Igual aquí tenemos dos grupos, ¿verdad? Unos que atribuyen el físico y otros que no. Entonces, aquí ya están enfocándose más en algo, ¿verdad? Donde sí nos dan un conocimiento de que un grupo sí le está dando ya mayor conocimiento que el otro. O sea, aquí de entrada tú ya sabes que existe un grupo que sí le da enfoque a esto y otro que no. Entonces, el impacto es mucho mayor en este tipo de hipótesis. Otra hipótesis sería el tiempo que tardan en mostrar síntomas de síndrome de inmunodeficiencia adquirida las personas contagiadas por transfusión sanguínea, el cual es menor que el de las que adquieren el VIH por transmisión vertical. Aquí igual nos está mostrando, ¿verdad?, que existen dos grupos de personas, pero que por una forma de transmisión tú ya tienes un mayor contagio que por la otra. Entonces, eso es fundamental en ese tipo de hipótesis, mostrar cuál es el que tiene una relevancia en tu hipótesis de investigación. Bien. Después tenemos las hipótesis que establecen relaciones de causalidad.
En este es donde vamos a encontrar la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente la vamos a representar con una X y la variable independiente con Y. Es decir, acuérdense que la variable independiente va a ser la causa y la variable dependiente va a ser el efecto. Si ustedes manipulan la variable independiente, van a influir sobre su variable dependiente. En las hipótesis de causalidad, nosotros vamos a afirmar las relaciones entre dos o más variables y la manera en que éstas se están manifestando. Además, vamos a proponer un sentido de entendimiento de las relaciones, es decir, entre las variables. Vamos a poner unos ejemplos. La desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos. Nuestra variable, ¿alguien me puede decir cuál sería la variable independiente en este estudio? Chicos. La desintegración del matrimonio sería la independiente. ¿Y cuál sería la variable dependiente? La baja autoestima. Así es. Entonces tenemos, ¿verdad?, que un tipo de variable está afectando a la otra, pero también conocemos, ¿verdad?, que hay un sentido, o sea, que podemos obtener, ¿verdad?, que si una se va afectada, la otra se va a modificar. Bien. Después tenemos las hipótesis causales bivariadas, que es otro grupo dentro de las hipótesis causales. En estas vamos a plantear una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, el consumo diario y permanente de selenio como un suplemento alimenticio reduce el crecimiento de los tumores cancerígenos en mujeres. Nuestra variable independiente tenemos que es el consumo de selenio. ¿Y qué está haciendo el consumo de selenio? Está modificando el crecimiento de los tumores cancerígenos, que es nuestra variable dependiente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Otro tipo de hipótesis causales son las hipótesis multivariadas. En este tipo de hipótesis tenemos varias variables independientes y una independiente. Una variable independiente y varias dependientes. O tenemos diversas variables independientes y varias dependientes. Vamos a poner un ejemplo. La cohesión y la centralidad en un grupo sometido a una dinámica, así como el tipo de liderazgo que se ejerza dentro del grupo, determina la eficacia de este para alcanzar sus principales metas. En este tipo de estudio, ¿alguien logra identificar cuáles serían nuestras variables independientes? Las independientes es cohesión, centralidad y liderazgo. Y la dependiente es la eficacia. Bueno, sí, sería la eficacia para las metas. Bien, efectivamente, como nos comentaba ahorita la doctora, tenemos 3 variables independientes en este estudio. Y las 3 variables independientes están influyendo sobre nuestra variable dependiente, que es la efectividad en el logro de las metas primarias. Tenemos otro ejemplo. La variedad y la autonomía en el trabajo, así como la retroalimentación proveniente del desarrollo de genera mayor motivación intrínseca y satisfacciones laborales. En este tipo de hipótesis tenemos 3 variables independientes y tenemos 2 variables dependientes. ¿Cuáles son nuestras 3 variables independientes? La variedad en el trabajo, la autonomía del trabajo y la retroalimentación proveniente del trabajo. Estas, si las alteramos, van a modificar la motivación intrínseca y la satisfacción laboral. Entonces, como ya vemos, ¿verdad? En este tipo de multivariados, pues podemos tener varios tipos de variables y estos van a afectar nuestra variable dependiente o nuestras variables dependientes. Otro tipo de hipótesis que empleamos son las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas nos permiten refutar o negar lo que afirma nuestra hipótesis de investigación. Estas normalmente se representan... ¿Se desconectó? Sí, se desconectó, doctora. Ya estamos, creo que de vuelta. Ok. Bien, ¿todos ven la presentación? Ok. Sí, Sí. bueno, Continuamos. Hipótesis nulas. Entonces comentaba que las hipótesis nulas nos permiten refutar o negar lo que afirma nuestra hipótesis de investigación. Estas normalmente se van a representar con la letra H o una O o 0. Ejemplo, nuestra hipótesis de investigación tenemos el aumento de divorcios de parejas cuyas edades oscilan
entre 18 y 25 años será del 20% el próximo año. Nuestra hipótesis nula sería el aumento de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años no será del 20% el próximo año. Es decir, este tipo de hipótesis niega nuestra hipótesis principal. Entonces, normalmente con un no, ¿verdad? Con una negativa hacia nuestra hipótesis principal. Tenemos otro ejemplo. La desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos. Nuestra hipótesis nula sería: la desintegración familiar de los padres no provoca baja autoestima en los hijos. Otro ejemplo, los adolescentes le atribuyen más importancia que las adolescentes al atractivo en sus relaciones heterosexuales, y como hipótesis nula, los adolescentes no le atribuyen más importancia que las adolescentes al atractivo en sus relaciones heterosexuales. Entonces, si se dan cuenta, estamos negando nuestra hipótesis inicial. Otro tipo de hipótesis que vamos a tener en nuestro trabajo de investigación van a ser las hipótesis alternativas, que estas van a ser posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nulas. Van a estar representadas con una letra H y una A. Les pongo un ejemplo. El candidato obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo de Estudiantes, como hipótesis de investigación, entre 50 y 60% de la votación total. Nuestra hipótesis nula: el candidato no obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo de Estudiantes entre el 50 y 60% de la votación total. Y aquí podemos tener varias hipótesis o posibilidades de una hipótesis alternativa. El candidato obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo de Estudiantes más del 60% de la votación total. El candidato obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo de Estudiantes menos del 50% de la votación total. Entonces, en este tipo de hipótesis, como un comentario adicional, cuando nuestra hipótesis de investigación o nula abarca todas las posibilidades, ya no es necesario que pongamos nuestra hipótesis alternativa. O sea, si estas dos están cumpliendo totalmente nuestras posibilidades, es más que suficiente. Ya no es necesario colocar una hipótesis alterna. Pero si no, sí podemos colocar una o varias hipótesis alternas. Entonces, hablando ya como un pequeño resumen, ¿verdad?, de estas hipótesis de trabajo de investigación, pues van a depender, ¿verdad?, el número de estas de nuestro planteamiento del problema y de las cantidades variables que vamos a relacionar. Y como un pequeño resumen de lo que comentaba el doctor Sampieri, en los enfoques de estudio, cuando vamos a emplear una formulación de hipótesis, recordando, ¿verdad?, que en los estudios exploratorios, pues realmente aquí no formulamos hipótesis. En los estudios descriptivos solamente vamos a formar la hipótesis cuando estamos pronosticando un hecho o un dato. En los correlacionales formamos hipótesis correlacionales. Y en los explicativos podemos generar hipótesis causales. Bien. Cuando nosotros tenemos ya nuestra hipótesis, normalmente la vamos a hacer una prueba de hipótesis, que esta prueba nos va a permitir si nuestra hipótesis es verdadera o falsa. De entrada no podemos decir que una hipótesis sea verdadera, ¿verdad? Ni tampoco falsa. Es en base a nuestros fundamentos dentro de la investigación que vamos a conocer si nuestras hipótesis pueden ser verdaderas o falsas. Dentro de este tipo de situación encontramos los errores de tipo alfa y beta. Al momento en que nosotros tenemos una hipótesis nula, si la rechazamos, pero esta era verdadera, estamos cometiendo un error que se representa con la ley, que sería la ley, de tipo alfa. Al contrario, que si tenemos una hipótesis nula que es falsa y la estamos aceptando, estamos conduciendo un error de tipo beta.
Bien, en esta tabla observamos las distintas posibilidades de aceptación y rechazo de la hipótesis nula, errores de tipo alfa y beta, decisiones posibles, situaciones posibles. Tenemos donde es verdadera la hipótesis nula y se acepta correctamente, y donde es falsa la hipótesis verdadera, la hipótesis es nula, perdón, y se acepta, ¿verdad? Y caemos en el error de tipo alfa. Cuando tenemos esa hipótesis nula, la cual es verdadera y la rechazamos, conducimos un error de tipo B, ¿verdad? Y en caso de falsedad, pues sería un rechazo correcto. Bien, hasta aquí ya sería todo de mi tema. No sé si alguien tuviera alguna duda. Ahorita los enseño. Ok, muy bien. Chicos, ¿dudas? ¿Dudas, preguntas sobre el tema? De aula 68, 27. Aquí hay una duda por acá. Preguntan si hay un número establecido de hipótesis. Números, miren, en las hipótesis es importante que ustedes tomen en cuenta toda la población. Es muy común que de repente, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos que tomar en cuenta toda la población y obviamente lo ideal es una sola hipótesis. Sí hay ocasiones en las que puede haber una hipótesis extra, por eso hay una hipótesis que ya dijimos que es la hipótesis del investigador, que es la alterna, tenemos la nula, pero hay una tercera, ya no la habían mencionado. Fernando, ¿cuál es? Alternativa. ¿Cuál es? ¿Mande? Dentro de la clasificación de las hipótesis. La alternativa. La alternativa. Y ahí en la alternativa es donde nosotros podemos plantear esta tercera que ustedes pueden tener. Pero cuando nosotros formulamos una hipótesis que es un supuesto, a lo que nosotros estamos apostando dentro de nuestra investigación o a donde nosotros pensamos que vamos o que queremos llegar de acuerdo a lo que vamos a investigar, tenemos que redactar la hipótesis que incluya toda la población que yo voy a estar estudiando, todos los posibles resultados. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la prevalencia que hay de complicaciones microvasculares en pacientes hipertensos, ¿ok? En pacientes con diabetes. Entonces, ¿cuál sería mi hipótesis alterna? Tú mismo, Adrián. Prevalencia de lesiones microvasculares en pacientes con diabetes. Si yo encontré dentro de la literatura, que un aproximado de la prevalencia va a lo mejor es del 20%. Dentro de lo que yo estuve buscando para hacer mi magnitud dentro de la redacción de mi planteamiento del problema, y vi que dentro de la literatura un aproximado es el 20%, 10% de las lesiones microvasculares. ¿Cómo redactaría yo mi hipótesis alterna? ¿Alguien? Se podría agregar, por ejemplo, un porcentaje, por ejemplo, decir la prevención de lesiones microvasculares es menor de, no sé, 30% en pacientes con diabetes. ¿La qué, perdón, Adrianita? Podría ser, por ejemplo, la prevención de lesiones microvasculares. Perdón, la prevalencia de lesiones microvasculares es menor del 50 o 30% en pacientes con diabetes. Ok, ¿están de acuerdo?
sería prevalencia de lesiones microvasculares en pacientes no diabéticos. Pacientes no diabéticos, pero no vamos a estudiar a los no diabéticos, vamos a estudiar a los que tienen diabetes. Es que la hipótesis alternativa son posibilidades alternas o diferentes a la hipótesis de investigación. Entonces podríamos poner algún otro tipo de complicación que no involucre micro y macrovasculares. Sí, primero vámonos con la hipótesis de investigación. ¿Cuál sería mi hipótesis de investigación de esta investigación que yo me estoy planteando, que yo quiero realizar, donde quiero conocer la prevalencia de lesiones microvasculares en pacientes con diabetes? ¿Cuál es la hipótesis del investigador? ¿O qué es lo que, o hacia dónde le estoy apostando yo? Aquí, Pues su Bien. hipótesis, Ujú. su hipótesis de investigación, o sea, sería de que la prevalencia que hay de complicaciones microvasculares en pacientes diabéticos es del 10%, porque es lo que dice Así es. la bibliografía. Así es. Esa es mi hipótesis de investigación, donde yo digo que la prevalencia, si yo encontré que mi prevalencia es del 10%, entonces hacia allí le voy a apostar, porque yo quiero ver esa misma prevalencia, buscarla a lo mejor ya en un lugar más local, a lo mejor, por ejemplo, en la UMF donde yo estoy trabajando, o en las UMF, en 2 o 3 UMF o en la delegación Nuevo León. Ok, yo quiero ver cuánta prevalencia tengo de lesiones microvasculares en los pacientes, a lo mejor porque quiero implementar alguna nueva revisión, o ver si vale la pena invertirle a aparatos que midan, por ejemplo, fondo de ojo, áreas de medición de fondo de ojo desde primer nivel de atención. Ese es el motivo porque quiero yo justificar que esa hipótesis, ese trabajo de investigación justifique mi compra. Permítanme tantito. Vayan pensando cuál es la hipótesis nula, por favor. Hipótesis nula sobre esta investigación. La prevalencia de lesiones microvasculares en pacientes diabéticos no es del 10%. Ok, de esta manera, si yo digo que es del 10% y si digo que es mayor al 10%, a lo mejor yo estoy diciendo que ya nos dijo Jessica que es el 10%, mi hipótesis de investigación. Y Carla me dice que no es el 10% de mi investigación. ¿Hay algún número que se me quede fuera de este? ¿Es el 10% o no es el 10%? Bueno, Mari y Diana. Es muy frecuente, por ejemplo, cuando vemos la prevalencia del 10% y yo digo, yo pienso que aquí en donde yo lo voy a estudiar hay más del 10%, o sea, mi investigación dice que es el 10%, yo le quiero apostar a que hay más del 10% donde yo estoy queriendo hacer mi investigación. Entonces, si digo es mayor al 10% o es mayor al 10%, entonces mi nula tiene que decir lo contrario, ¿verdad? Pero no es tanto lo contrario, sino abarcar el resto de la población que yo voy a estudiar. Entonces, si yo digo que es menor al 10% y si al momento de hacer la investigación resulta que me sale que es el 10% de mi población, no considere ese 10% dentro de la hipótesis, porque yo dije que es mayor al 10% y en la otra dije que es menor al 10%. Entonces ese 10, si me sale 10%, no lo incluí en ninguna de mis dos hipótesis. Es muy importante esa parte de la redacción. Si ustedes van a apostarle a algún porcentaje de acuerdo a lo que ustedes hayan encontrado en la literatura que leyeron, para redactar su magnitud, su magnitud sobre todo en cuestión de
a nivel internacional, nacional y local, y ven que es 10%, nos quedamos con esto todavía, entonces voy a decir que mis lesiones son más las que yo voy a encontrar dentro de mis pacientes, continuando con el mismo ejemplo, en pacientes con diabetes, es del 10% o mayor, ¿ok? Y en la nula sería menor al 10%. Así sí, así cae mi población o mis resultados en el 10%, ya lo estoy abarcando dentro de alguna de las dos hipótesis y con esto voy a poder tener los resultados, porque si me queda libre, si me queda este resultado sin que yo lo haya agregado a ninguna de mis dos hipótesis, entonces ahí es donde ya no vamos a poder ni aceptar ni rechazar alguna hipótesis, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Hay otra manera también que se puede redactar las hipótesis, por ejemplo, si ustedes van a hacer una investigación, digamos, dentro de los ejemplos que nos puso ahorita Fernando, no sé, el divorcio de los papás disminuye el autoestima de los hijos. El divorcio de los padres disminuye la autoestima de los hijos, ¿ok? Y yo quiero comparar esa hipótesis. Entonces estamos teniendo la comparación de estas dos variables de divorcio con autoestima, divorcio de padres con autoestima de hijos, ¿ok? Entonces, yo necesito saber si de acuerdo a la prevalencia que yo encontré o del porcentaje que yo encontré de esto, lo puedo redactar tal cual. Un divorcio entre más, o el divorcio la presencia de divorcio de los padres provoca una reducción de la autoestima de los hijos o no provoca una reducción de la autoestima de los hijos, pero no dejo una opción en la que que me vaya a aparecer un resultado y no lo pueda yo redactar o no lo pueda aceptar o rechazar, ¿ok? Entonces abarcamos todas las opciones que nos pueden aparecer como resultado de mi investigación. Y pues estas hipótesis que me preguntaban ahorita, ya no me acuerdo quién fue, sí se pueden redactar, no es lo más frecuente, pero sí lo podemos hacer. Hay algunos tipos de estudio, como ya los mencionaba Fernando, que no es necesario redactar hipótesis, nada más que nosotros lo hacemos sobre todo como ejercicio para que ustedes se acostumbren. Siempre, si ustedes están investigando algo, obviamente se tienen que documentar sobre esto y es muy difícil que no encuentren, que no esté ya previamente estudiado o que no encuentren algún estudio que ya se haya realizado sobre el mismo tema en el que ustedes quieren estudiar. Entonces, siempre van a tener una base sobre la cual pueden continuar la investigación o pueden investigar más sobre eso o en otra población. Sin embargo, sí hay estudios que definitivamente no necesitan hipótesis, pero siempre se les recomienda realizar o apostarle a algo, sobre todo para que lo hagan como ejercicio dentro de la realización de estudios de investigación, ¿ok? Sobre todo ustedes que están haciendo o que están en un nivel de posgrado, no sería lo ideal que una tesis ya con un nivel de posgrado no tenga una base sobre la cual ustedes quieren partir o hacia la cual ustedes le quieren apostar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Además, en el caso, doctora, del ejemplo que dio ahorita de los papás, ahí se pudiera poner alguna hipótesis alterna o ya no se puede, al menos que tenga algún porcentaje. Gracias. Aquí nada más abarcas los posibles resultados abarcando toda la investigación. Aquí lo que Fernando nos decía es que hay muchos otros factores que a lo mejor se nos salen de las manos dentro de ese estudio, pero eso más que para hipótesis es en cuestión de incluir las variables, los criterios de inclusión para que ese estudio tenga validez, ¿verdad? Si no, va a estar muy sesgado con los resultados que vamos a obtener. Entonces hay que ver muy bien qué van a estudiar y qué necesitan o qué variables necesitan incluir dentro de su investigación para que sus resultados sean, para que su estudio tenga validez y los resultados sean estadísticamente significativos. O de acuerdo, la estadística va a salir de acuerdo a la metodología que ustedes utilicen. Sin embargo, si la metodología no es buena, o sea, dentro de la selección de las variables, la selección de la muestra, los criterios de inclusión, si dejan variables confusas o variables distractoras, pues va a tener más posibilidades de que ese estudio
tenga un sesgo, ¿verdad? Y que no tenga alguna validez. Ujú. Muy bien. Hay otra manera que podemos redactar también las hipótesis. Por ejemplo, esto les hablaba en porcentajes. Nosotros casi siempre lo redactamos en porcentajes. Cuando ustedes no encuentran el porcentaje dentro de la prevalencia, que están de las prevalencias cuando redactan la magnitud, cuando no encuentran algún porcentaje, doctora, ¿sabe qué es que yo a nivel internacional encuentro que es el 40%, a nivel nacional encuentro que fue el 20%, y aquí encontré unos estudios que se hicieron, no sé, en Nuevo León o aquí en Guadalupe en la clínica y me sale el 10%? ¿Cómo voy a redactar esa hipótesis? ¿Qué porcentaje o qué prevalencia qué porcentaje de prevalencia voy a utilizar? Si a nivel internacional me dice que es el 40%, a nivel nacional me dice que es el 30%, y a nivel local me dice, ay, gracias, y a nivel local me dice que es el 10%. ¿Cómo le voy a hacer? A ver, ¿quién me puede redactar? Es la hipótesis de investigación. Pues tomando el mismo ejemplo de la prevalencia de complicaciones microvasculares en el paciente diabético, le pone que es la prevalencia de complicaciones microvasculares en pacientes diabéticos es del 10 al 40%. O se presenta del 10 al 40%. Es una buena opción, Jessica. Sin embargo, lo que hacemos cuando tenemos prevalencias muy variadas, lo que hacemos es promediamos las prevalencias que estamos encontrando. Si a nivel internacional yo encontré que son el 40%, a nivel nacional el 30% y a nivel local solamente el 10%, son 50. Las divido entre 3 y son el 16%. Entonces yo me voy a apostarle al mayor, al 16%. ¿Ok? Porque si no, al momento de redactar la nula, si le pones un rango, ahí son cuando se habla de hipótesis en doble cola, no sé si lo han escuchado también, donde es o más de este o menos de este, pero ya es un poquito ya más complicado, ahorita no los quiero confundir tanto, pero tomamos un promedio y de allí partimos, a esa le apostamos a mayor del 16% y menor del 16% nos quedamos con la nula, ¿ok? Mayor o igual al 16 y menor de 16. Muy bien, hay otro tipo de redacción de hipótesis que les comentaba, por ejemplo, en una investigación donde yo quiero ver si alguna implementación de un tema a pacientes que tienen diabetes, quiero hacer un cuasi experimental donde voy a juntar a los pacientes con diabetes y yo quiero saber que los pacientes con diabetes descontrolada, posterior a una intervención educativa, se controlaron sus cifras de glicemia, de glicemia capilar, digamos, o glicemia en ayuno. Esa es yo quiero hacer una intervención educativa. Entonces, puedo también redactarla. ¿Cuál sería allí mi hipótesis de investigación? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cómo redactarías, Benítez, esa hipótesis de investigación? Donde yo quiero ver a mis pacientes con diabetes descontrolada posterior a una intervención educativa van a estar controlados. O ver la glucosa descontrolada, ver la glucosa en pacientes descontrolados después de una intervención educativa. ¿Benítez? Sí, aquí estoy. ¿Sí me escucha, verdad? Ajá. Pues sería la formulación de la hipótesis, me dice, ¿verdad? Así es. Sería sería buscar el porcentaje de los pacientes, no, perdón. Sí, que
cantidad, un porcentaje que aumentó después de un curso instructivo para tomarse la muestra de sangre o bueno, para hacerse el estudio, si aumentó realmente o no el porcentaje de los pacientes que tomaron el curso. ¿Cómo sería? Sí, se aumentó el número o el porcentaje de pacientes. Sí, acuérdate que en una hipótesis tú tienes que hacer una afirmación, esa manera de afirmación. Yo digo que en este estudio donde yo quiero ver, donde yo voy a medir una glucosa a pacientes descontrolados que tienen diabetes, después de una intervención educativa que yo les voy a hacer, voy a medirles la glucosa, para ver si mejoró. ¿Cómo sería tu hipótesis? Acuérdate que la hipótesis la tienes que hacer afirmativa. Yo digo que yo le apuesto a esto, entonces lo tienes que poner a manera de afirmación. Sería como los pacientes con diabetes después de una intervención educativa. Así es. Controlan sus cifras de glucosa. Muy bien, muy bien. Entonces aquí sí vemos, no fue necesario poner un porcentaje, ¿verdad? Digo, si ahorita al principio mencionabas que tal por ciento de estos pacientes se controlaron. Puede ser que tú a lo mejor viste esa intervención, tú no la vas a hacer la intervención, tú ya viste que esa misma intervención, que ese mismo tema, lo aplicaron en otras partes, no sé, en otros estados y les ha funcionado a las UMF y tú lo quieres implementar esa intervención aquí. Entonces tú ya tienes una base donde en las UMF de Baja California, del centro y del sur de México, más o menos un promedio de los pacientes que se controlaron fueron el 20%. Entonces, allí, ¿cómo cambiaría tu hipótesis? La de hipótesis de investigación. ¿Benítez? A ver, ¿cómo? Perdón, doctora, no lo escuché bien. Si tú ya encontraste que ese mismo estudio, esa misma intervención que tú quieres hacer, la vas a hacer aquí en la UMF donde tú estás, pero esa intervención ya la hicieron en otros estados y les ha funcionado a más del 20% de los pacientes, se han controlado en los resultados que obtuvieron. ¿Cómo formularías entonces tu hipótesis si ya tuvieras ese porcentaje de referencia? Entonces sería los pacientes con diabetes. Ajá. Después de los una pacientes con intervención diabetes educativa en Nuevo León, es mayor, bueno, es mayor al 20% de los pacientes que controlan sus cifras de glucosa. Más o menos. Sí, pero es la idea. No sé si me estoy explicando para los demás o ya se revolvieron. Ustedes lo pueden redactar, por ejemplo, en este estudio, en este ejemplo que les estoy poniendo, no tenemos, si no tuviéramos un antecedente previo o si lo tuviéramos incluso, ustedes le pueden apostar a eso. Yo quiero hacer una intervención educativa en pacientes con diabetes y para que ellos, esperando que ellos controlen, yo lo que quiero es hacer una intervención para que ellos se controlen la glucosa, pacientes que están descontrolados. Entonces, mi hipótesis de investigación, como ya lo mencionó Benítez, sería los pacientes con diabetes mellitus descontrolada de la UMF 27 mejoran sus cifras de glucosa en ayuno posterior a una intervención educativa. ¿Ok? Esa es mi hipótesis de investigación, a la hipótesis que yo le estoy apostando. Ahora, alguien que me diga de ahí mismo de la 27, ¿cuál sería la hipótesis nula? O tú, Dulce. Tú, dinos cuál sería la hipótesis nula, por favor. ¿Dulce? La intervención, bueno, yo lo redacté así. La intervención educativa en diabéticos tipo 2 descontrolados sería, no mejora más del 20% sus niveles de glicemia en ayuno. Ok, bueno, ahí tú lo hiciste si lo haces con porcentaje, vas a poner
¿O dices no más del 20%? ¿Eso fue lo que redactaste? ¿No más del 20%? Sería como en negativa, o sea, lo contrario. Así es, lo vamos a poner en negativo. Acuérdense que más que sea el contrario, tenemos que abarcar toda la población, porque si tú le pones que es más del 20%, van a, en la hipótesis de investigación, van a mejorar. Y si le pones que no más del 20% van a mejorar, y si te sale 20%, no lo pusiste ni en alterna, no lo incluye ni en alterna y no lo incluye ni en nula. Ahora, si ustedes, sin redactarlo en porcentajes, sería, si Benítez nos está diciendo que su hipótesis de investigación es que los pacientes con diabetes mellitus de la clínica 27 mejoran sus cifras de glicemia posterior a una intervención educativa, o mejoran, o las cifras de glicemia, las cifras de glicemia, digamos, que mejoran posterior a una intervención educativa. La siguiente sería igual, no mejoran posterior a una intervención educativa. Y así abarcamos todas las poblaciones. Pero allí todavía tendríamos alguna población que queda sin investigar o algún resultado que queda sin investigar. Yo diría ¿Alguien? que no. Porque está incluyendo el 20%, o sea, del 20 para abajo. Bueno, y si yo les digo que los resultados fueron que se quedaron exactamente igual. Entonces está apoyando a la inicial la hipótesis. Si los resultados se quedan igual, estos pacientes entran dentro, ¿aceptamos o rechazamos qué hipótesis? ¿Qué hipótesis aceptamos, perdón? O sea, del 21, del 21 en adelante es la inicial, del 20 para abajo es la nula. Bueno, yo le había entendido que, por ejemplo, en la nula, para que pudiese ser aceptada, tendríamos que poner, por ejemplo, si estamos hablando de un 20%, tendríamos que agregar 20% o más. O mayor. Así es, lo tienes que agregar ya sea en la de investigación o en la nula, en cualquiera de las dos, para que se incluya. Entonces, en porcentaje, si el porcentaje le sale el 20%, tiene que estar incluido en hipótesis alterna o nula, ¿ok? Entonces, a veces hay investigaciones que son, por ejemplo, en niveles. Digamos, el nivel de glucosa, aquí en esta redacción lo voy a cambiar a el nivel de glucosa es alto, ¿ok? Lo podemos marcar como alto, como es igual o es bajo, ¿ok? Entonces, aquí, si mis pacientes me salen, si yo le apuesto a que van a salir, puede ser normales, perdón, van a ser normales o altos. Entonces aquí va a ser normal o va a ser alto. No va a haber cifras intermedias, pero sí es que de acuerdo a cómo están operacionalizando las variables. Hay variables que se operacionalizan, por ejemplo, en niveles. Nivel educativo, digamos, estamos investigando nivel educativo y mi nivel educativo al que yo le estoy apostando es que va a salir nivel de conocimiento alto. Dentro de mi hipótesis yo voy a decir, el nivel de conocimiento que van a obtener estos pacientes, a lo mejor la intervención no es de que conozcan la diabetes. Yo les voy a hacer una intervención educativa a estos pacientes para ver qué nivel de conocimiento tienen sobre diabetes después de la intervención y antes de la intervención. Entonces, ¿cuál sería allí mi hipótesis de investigación? Si yo quiero hacer una intervención educativa en pacientes con diabetes, para medir su nivel de conocimiento sobre diabetes. Leslie. Leslie. Carolina, en el aula. ¿Cuál sería mi hipótesis? Después de... ¿Sí escuchamos? Como si estuviera en tu tierra.
Creo que sería que nos quedamos en el nivel de conocimiento. Nivel de conocimiento de pacientes antes y después de una intervención educativa. Nivel de conocimiento sobre diabetes. ¿Cuál sería tu hipótesis de investigación? Después de una intervención hacia los pacientes, el nivel de conocimiento sería alto. Alto, muy bien. Tú misma, ¿cuál sería tu hipótesis nula entonces? Si tú tu nivel de conocimiento lo vas a medir como alto, medio o bajo. El nivel de conocimiento no es alto. No es alto, así es, porque si ustedes ponen, a eso era lo que me refería con que tienen que saber cómo van a medir lo que ustedes están investigando. Si ustedes no ponen, ustedes ponen, el nivel de conocimiento va a ser alto, y en la alterna lo ponen, el nivel de conocimiento queriendo poner la contraria, le van a poner, va a ser bajo, se va a quedar, ¿cuál rubro se va a quedar libre sin abarcarse ninguna de las dos hipótesis? Medio. El medio, así es. Entonces allí, si ustedes obtienen resultados y resulta que la mayoría sale con nivel medio, no lo van a poder ni aceptar ni rechazar porque no lo abarcaron dentro de sus dos hipótesis de investigación. Entonces allí ponemos, la manera que lo podemos redactar es, el nivel de conocimiento de estos pacientes es alto o no es alto. Y en no es alto nos referimos a medio y a bajo. ¿Ok? Esto es de acuerdo, este tipo de hipótesis, les digo, es de acuerdo al tipo de investigación que ustedes estén realizando. Generalmente utilizamos en cuestión de porcentajes y prevalencia, cuando son, por ejemplo, las prevalencias que les mencionaba, pero habrá algunos que hagan estudios cuasi experimentales, que es uno de los ejemplos que les estoy dando, y es la manera en que ustedes pueden redactar sus hipótesis de investigación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Y ya nada más, regrésate a la diapositiva previa, Fernando. Por favor. Esta diapositiva es muy importante y tómenla en cuenta, apréndansela, apúntenla, tatúensela, no es cierto. Pero tómenla en cuenta porque se les va a estar preguntando constantemente, o es una de las situaciones que podemos obtener dentro de las posibilidades si aceptamos o rechazamos nuestra hipótesis de investigación. Seguramente se va a ver más adelante, pero aquí es importante que vean ustedes las posibilidades que pueden obtener en una investigación de acuerdo a los resultados que ustedes van a aceptar. De acuerdo a los resultados que obtienen, si van a aceptar o si van a rechazar sus hipótesis de investigación. Entonces tenemos el error tipo alfa y el error tipo beta, ¿ok? Aquí va de acuerdo a si yo acepto mi hipótesis de investigación, que es, y resulta que mi hipótesis era falsa, o si acepto mi hipótesis nula y resulta que mi hipótesis era falsa. ¿Ok? Entonces vienen los errores tipo alfa y tipo beta, es importante que los entiendan, como quiera se van a estar viendo más adelante cuando hablamos ya sobre los posibles resultados o los resultados de las investigaciones que ustedes van a realizar. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a interpretar nuestros resultados porque pueden venir este tipo de errores, que no solamente nos lo da la interpretación, la estadística puede estar bien realizada, sin embargo, si yo no tomé en cuenta o no consideré variables y resulta que por no tomar o no por considerar alguna variable que era confusora, que no la tomé en cuenta, resulta que mis resultados salen estadísticamente significativos, hice todo adecuado y la estadística me salió con P, todas las P menores al 0.05, y resulta que por no considerar otro tipo de variables, pues ese resultado, aunque es estadísticamente significativo, como no consideré o no hice una metodología adecuada dentro de la selección de la muestra, de las variables y demás, resulta que esa hipótesis en realidad no es verdadera y yo la estoy aceptando, y de allí vienen este tipo de errores, ¿ok? Entonces, error tipo alfa, ¿qué hipótesis es la que estamos aceptando en error tipo alfa? Cuando la hipótesis es falsa y la aceptamos como verdadera, doctora. ¿Qué hipótesis?
en las dos van a ser hipótesis nula, nada más que en la alfa rechaza y es verdadera. Y en la beta, la nula es aceptada y es falsa. Así es. Entonces tienen que considerarlo para que lo tomen en cuenta dentro de su investigación y no se confundan. Dentro de las redacciones, esta vez es un poquito confuso, pero vean muy bien cuál es el error tipo alfa, cuál es la hipótesis que se está aceptando y cuál es la hipótesis que se acepta en la beta y en realidad es falsa. ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien. Bueno, felicidades, Fernando. No sé si falte algo más que tengamos que agregar. Viene hablando que las otras el miércoles. Ah, ok. Y hablamos con sus. Ellos ya. Ok. Muy bien, chicos. Ya con esto damos por terminada la clase. Solamente un aviso. Sus profesores ya están enterados, a lo mejor ya les comentaron. Se termina el curso de inmersión el día de hoy. Hoy es el último día de inmersión. Felicidades a todos. Felicidades a los que llegaron hasta el último día. Es un poquito complicado, ya sabemos, viene un poquito más de práctica y más de operativo junto con la parte de clases y demás, ¿verdad? En las clases de ustedes, R1, aquí en la 32 tenemos las clases con los R1 en día miércoles, entonces vamos a dejar todas las clases que tenemos con ustedes, que en este caso serían con compañeros de la 27 y de la 68, que es investigación y familia, las vamos a dejar en miércoles solamente, ¿ok? Ajá. Bueno, sí que ahorita que termine. Ok, se van a quedar en día miércoles las clases con la 68 y la 27 de investigación y de familia. Ahorita les compartimos los horarios en los que la vamos a estar viendo. Las clases, pues obviamente de acuerdo a como venía el temario que se les compartió, se van a recorrer porque ya les habíamos comentado desde el inicio, se ajusta de acuerdo a la necesidad. Entonces, estos dos módulos son un poquito más largos y comúnmente no los terminamos en inmersión, entonces lo continuamos en día académico, que en el caso de ustedes sería en miércoles, día miércoles. Igual en línea, como nos estamos conectando ahorita, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Bueno, pues sería todo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Vamos. Felicidades a todos en sus próximas rotaciones. Gracias, doctora.